Vamos a hacer una colaboración, vamos a hacer light painting con drones, algo que va a ser la hostia. Nos ha metido una troleada y se ve un polla. Hola amigos de luz, bienvenidos a un nuevo episodio de Children of Dark Light TV, el canal Light Painting. Hoy estoy aquí junto a Mario Lechu. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el medio del campo con nuestros amigos de Humails Drone Light Show. ¡Ué! Y sí, habéis oído drones. Vamos a hacer una colaboración, vamos a mezclar light painting con drones, algo que va a ser la hostia. Y seguro que os va a encantar tanto como a nosotros. Así que no os perdáis nada de este episodio y podéis ir ya suscribiéndoos. Bueno, pues ahora no nos queda otra que esperar a que se ponga el sol, así que vamos a hacer un poco de tiempo. Vamos a hablar con alguien de Humails que nos cuente un poco quiénes son, que nos cuenten un poco. Mirad, tenemos aquí a Álvaro de Humails Drone Light Show y quiero que os cuente quiénes son y a qué se dedican, qué hacéis con drones, qué hacéis, quiénes sois. Bueno, pues somos el equipo de Humails Drone Light Show, hacemos espectáculos de luminotecnia y utilizamos como herramienta pues drones, enjambres de drones. Ahora mismo estamos preparando pues una serie de coreografías para la campaña de verano y bueno, estamos volando hasta 60 drones simultáneamente, de forma coordinada en el aire, van formando pues figuras, transformaciones, efectos de luz, o sea, muy vistoso y muy espectacular de ver. Yo la verdad que vi uno de sus shows en Boadilla, creo que el año pasado, me parece que fue, y la verdad que fue impresionante, y por supuesto aproveché y llevé la foto y me llevé alguna foto que es maravilloso colaborar con drones, entonces, bueno, a ver lo que hacemos hoy aquí. A ver juntos, lo que hacemos, ¿no? Estamos preparando una cosa muy potente, o sea que no os lo perdáis, muy atentos. Bueno, vamos a colocar nuestras cositas y en breve os contamos lo que vamos a hacer, ¿vale? Un segundito, que coloco la cámara. Vale, aquí no lo veo mal. Pero hay unas... Joder, esta línea aquí... A ver si quito esta manchita aquí para que pase un poco desapercibida. Bueno, ya no nos queda casi nada para empezar, el sol ya se acaba de poner. Estamos aquí preparando cámaras. Mirad, tenemos aquí a Cedric también de la agencia Creartis, que fue el que nos lió aquí. Cuéntanos, cuenta un poco, pues mira, ¿qué Frodo, hacemos aquí? Aquí estamos, que bueno, en Creartis nos gusta innovar, es lo que nos piden nuestros clientes alrededor del mundo, y entonces en el arte también se puede innovar, en la digitalización se puede innovar, y entonces bueno, pues hemos unido a los mejores del mundo de light painting y los mejores en coreografías de drones con el equipo de Humails, y queremos ver qué va a pasar cuando unimos los mejores de light painting y de drones. Resultado en poco tiempo. Yo por mi parte voy a hacer una esferilla aquí, tengo el esferizador de Ball of Light. No voy a deciros todavía lo que van a hacer ellos, pero bueno, ven con nosotros, Gonzalo. ¿Quieres contarnos ahí qué vamos a usar de drones o alguna historia? No, vamos a hacer unos drones de coreografía. Vamos a El utilizar... diseñador. Aquí, yo soy animador 3D, me encargo de hacer coreografías aquí en España. Y vamos a hacer un light painting en el cielo con 5 drones. Y bueno, ahora veréis el resultado, a ver si os gusta. ¡Nos vemos! Voy a contaros ahora lo que vamos a hacer exactamente. Tenemos preparado un diseño de un jugador de fútbol a punto de dar la patada a un balón. Y gracias a los chicos de Humails vamos a pintarlo en el cielo con 5 drones y diferentes colores, con la idea de integrar en nuestra escena un futbolista colosal de luz a punto de golpear el balón, que no será otra cosa que una esfera de luz que haremos nosotros con el esferizador de Ball of Light de Dennis Smith. La principal preocupación por mi parte ahora mismo es afinar lo más posible en la primera prueba, porque tenemos un número muy limitado de intentos. Entonces, tenemos que encuadrar lo mejor posible a ojo, tenemos que configurar la cámara teniendo en cuenta la luminosidad de los drones y la esfera, y el césped, que también lo vamos a pintar con 2 linternas filtradas a verde. Además, otra dificultad añadida es colocar la esfera en el sitio exacto para que se integre bien en cuanto a tamaño y composición, creando la ilusión de ser el balón de nuestro titán. Aléjate un poco más a ver qué tal se ve. Vale, tiene buena pinta, sí. Subir los drones ya cuando queráis. Yo veo 4 puntos. Parece que está a altura guay, ¿no?
Cuidado todos que hay un pixel stick al suelo. ¿Qué es? What is that? Está quedando muy bien. Creo que configuración acertamos. Está quedando guapísimo. Ahora el balón va a ser ahí. Sí que está magnífico, tío. Nada de After Effects. Hostia, qué guapo, chaval. Está muy guapo, el efecto. Potentísimo. Ha quedado perfecto, no te pongas nervioso. Ahí, bien. Y la luz del coche se paró justo, Se metió por debajo y ya se ocultó. pero justo donde el balón, o sea, perfecto. Buena primera. Esta fue buena, ¿eh? Tenemos algo, Joder, tenemos Pita, pero quiero verla, me cago en la leche. Bueno, acabamos de hacer una prueba, quedó de lujo, pasé la primera prueba, no pudimos quedar más encantados. Entonces ahora vamos a hacer pequeñas correcciones, pequeños ajustes de composición, vamos a colocar la esfera más cerca de la cámara para verlo más grande y ajustarlo todo un poquito mejor. ¿Qué pasa en nuestra segunda prueba? Que la esferita nos quedó un poco más grande y ahora entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer una esferita un poco más alejada y vamos a probar con otro color a ver si nos marca más y destaca más. La cosa va a quedar entre la primera que hicimos, que teníamos un cielo súper bonito, y esta foto, así que por favor cuando la veáis dejadnos también a ver cuál os gustó más en comentarios. Y ahora la única diferencia va a ser el balón, que va a estar un poco más alejado, va a ser más pequeño, más proporcionado con el dibujo del futbolista, y va a cambiar el color. Mirad lo que salió aquí. ¡Ole! La tenemos, chavales, mirad. ¡Bien, tío! ¡Tenemos! Bueno, chavales, lo conseguimos. Venga, quédate conmigo aquí y despedimos el vídeo. Nosotros, yo tengo que verlo bien en el ordenador, pero tenemos dudas con qué foto es la más guay. Si la primera, porque el cielo es maravilloso, o la última, porque sí que está todo ya mejor encuadrado, el césped bien iluminado, El la esfera balón, bonita. fijaros en el balón, ¿no? Que hemos cambiado la textura del balón. Claro, entonces, bueno, como dudamos tanto, por favor, dejadnos en comentarios a ver cuál os quedaríais de las dos. ¿Cuál sería vuestra foto final? ¿La que tiene el cielo espectacular o la última, que está todo mucho más encajado, pero claro, ya no teníamos ese cielo que teníamos? Comentarios, que nos ayudáis con el algoritmo, y queremos crecer y compartir mucho contenido de Light Painting con vosotros. Y nos vemos en la Eurocopa. Así que nada, lo dicho, suscribiros, me gusta, compartir y nos vemos en el siguiente programa. ¡Mucha luz!